Bien, amados, Dios me le bendiga nuevamente. Estamos de regreso en la parte 2 de continuación y estamos hablando un solo evangelio y un solo apóstol mencionado para la iglesia de hoy en día. Amén. Estamos de continuación para darle seguimiento a esta palabra y nos habíamos quedado en el evangelio falso, en la cual 2 Corintios 11, 13 y 14 Pablo describe cómo se manifiesta el evangelio falso, que es un sinónimo al evangelio de apostasía y que coincide mucho con lo que Pablo el apóstol, nuestro amado Pablo el apóstol, habla y describe en Gálatas capítulo 1, versículos 8 y 9. Un evangelio diferente. Al final de cuando yo termine de describir y enumerar los diferentes evangelios que hay en la misma Biblia, vamos a finalizar con el único evangelio que se tiene que predicar y que está vigente y activo para la iglesia del cuerpo de Cristo, que es hoy en día es. También se encuentra el evangelio de la iniquidad. Sí, se encuentra el evangelio falso de la iniquidad, y todos estos evangelios que yo estoy mencionando y estoy enumerando son contrarios al evangelio verdadero que Dios le reveló al apóstol San Pablo. Esto se encuentra en 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 13. 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 13. 2 de Tesalonicenses 2, 7 al 13. Vamos a leerlo y dice así. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Repito, ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que en el su vez sea quitado del medio. ¿Quién lo detiene? La iglesia. Lo detiene el cuerpo de Cristo. Lo detiene la sana doctrina. Eso es lo que lo detiene. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con su espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios y mentiroso. Pablo el apóstol está hablando aquí que ya estamos en tiempo de apostasía y que hay hombres que este personaje del inicuo es un personaje que es una sombra del anticristo. No está usado por el Espíritu Santo. Es un personaje que tiene otro evangelio diferente. Y dice que las obras que hace son señales y milagros falsos. Estas señales y milagros falsos, como lo describe Pablo en el versículo 9, son personas que se pasan haciendo milagros, señales falsos, para tratar de entretener al cuerpo de la iglesia, ya que la salvación y el verdadero evangelio es lo que Cristo logró hacer por ti. Pablo nunca se puso a hacer señales y milagros. Este evangelio se enfoca en las obras de los hombres por medio de milagros y señales falsos, para que la gente se distraiga. ¿Ve? Y esto ya se está manifestando. Pablo continúa y dice: por eso Dios le envió un poder engañoso para que crean en esa mentira, a fin de que sean condenados. Dice Pablo que sean condenados. Pablo dice que hay personas que van a ser condenadas porque ellos no creen en el evangelio de Pablo. Ellos creen en sus propias obras, en su propia doctrina. Y ellos, aunque mencionen a Jesucristo, aunque haya rabacabanda, y rabababa, aunque haya racababa, sojarababa, kibaba, se van a perder. Porque ya Dios tiene predestinado, como Pablo habla en Efesios, a aquellos que Dios quiere salvar. Aquellos que predican otro evangelio, lamentablemente, hermano, no hay forma. Si no se arrepienten y vuelven otra vez al camino correcto. Pablo dice: a fin de que sean condenados todos los que creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros, Pablo dice, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos míos,
por el Señor de que Dios nos haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación. Pablo describe que la salvación del hombre no es por las obras nuestras, es que Dios te escogió, te santificó, como dice Efesios capítulo 1, versículo 3 al 6. Te santificó antes de tu nacer. La salvación no es obra nuestra. La salvación es que ya Dios te santificó y te separó para santificarte y hallarte justo en su venida. ¿Me entiendes? Entonces, pues, ese es un evangelio que en la Biblia aparece como un evangelio falso y evangelio de apostasía también. Amén. Entonces, está el evangelio de la circuncisión. Vamos a hablar el otro evangelio que describe la Biblia como evangelio de la circuncisión, y vamos a ir a Romanos 15:8. Vamos a ir a Romanos 15:8 un momentito. Entonces en Romanos 15, versículo 8, Romanos 15, versículo 8 dice: pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión, para mostrar la verdad de Dios, para confirmar la promesa hecha a los padres. Aquí Pablo está dando una referencia, que Cristo vino por profecía de los profetas judíos, para confirmar la promesa hecha. ¿Cuál es la promesa hecha? La promesa hecha, que ya estaba profetizado por los profetas judíos y por los patriarcas y por los profetas judíos, era que Cristo iba proféticamente ir a establecer su reinado milenial en la tierra. Eso se presentó en el Monte de los Olivos. Dios siempre ha querido ir a los judíos, salvar a los judíos, para que todo ojo le vea. Vino Jesús, pisó tierra en Jerusalén, estableció su reinado con los judíos. ¿Y qué pasó? Que según el profeta Zacarías, y según el profeta también Daniel y el Zacarías describen que Jesús iba y venía para establecer su reinado con los judíos. El libro de Mateo 5, capítulo 5, describe las bienaventuranzas. Bienaventurados aquellos que están en tribulación, bienaventurados aquellos que están en persecución, porque ellos verán a Dios, bienaventurados aquellos que están tristes solo, porque ellos verán a Dios, ¿verdad? Y Cristo venía proféticamente para establecer su reino en la tierra con los judíos. Pero según la profecía de Zacarías, según la profecía de Daniel también, pues Cristo iba a establecer su reinado ahí. Pero cuando llega Mateo 24, 1 en adelante, los discípulos le dijeron a Jesús: oye Jesús, ¿establecerás tú tu reino aquí en la tierra entre nosotros? Mateo 24, 1 en adelante. Jesús, ¿establecerás tú tu reino aquí entre vosotros? En otras palabras, en los judíos. Y Jesús le dice: ay Dios mío, déjame decirte, tú ves esa sinagoga, tú ves ese monte, esa sinagoga, ese templo proféticamente va a ser destruido, Y Daniel el profeta, como también Zacarías, profetizaron que el templo de los judíos va a ser destruido cuando Daniel el profeta profetiza que va a venir para Israel la angustia de Jacob. O sea, en otras palabras, va a venir la gran tribulación para Jacob. Daniel el profeta profetiza que va a venir un hombre, el general romano Tito. El general romano Tito va a venir con su ejército y va a destruir el templo de Israel. Por eso es que en Mateo 24, 1 en adelante, los discípulos le dijeron a Jesús: oye Señor, ¿establecerás tú tu reino aquí entre vosotros? Entonces Jesús le dice: ay, ya Daniel va a profetizar que ya no va a haber templo de los judíos. Y ustedes van a pasar una gran tribulación. Así que huyan cuando esto pase.
¿Y por qué? Porque según Zacarías y según Daniel, pues Daniel oraba por el pecado del pueblo. Acuérdate que la iglesia no estaba vigente. ¿Ve? Esto no es para la iglesia, porque la iglesia de Cristo no estaba vigente para aquella época, para aquella dispersación no estaba. Nosotros como cuerpo de Cristo iglesia, no había iglesia. Daniel profetiza de acuerdo a Mateo 24, y que no va a haber un templo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que el anticristo y el falso profeta y el anticristo venga y destruya el templo? Si antes de que venga el anticristo no va a haber templo. No va a haber templo. Porque Daniel profetiza claramente que va a ser destruido el templo de los judíos. Entonces en el libro de Hebreos dice que a la vez que sea destruido el templo, no hay más obra de expiación por los pecados. Porque el propósito de Cristo destruir el templo es porque los judíos negaron la existencia y la ineficacia de Cristo. Como Jesús sabía que los judíos no creyeron en Jesús y le fallaron a Jesús, lo que le esperaba para Jacob era la angustia de Jacob, la gran tribulación. Pero la iglesia no había iglesia. Nosotros no estábamos allí para que eso sucediera. Hoy en día muchos judíos, hoy en día se está tratando de fabricar y construir y levantar un nuevo templo en honor a aquel viejo templo de Mateo 24, para hacer cumplir la profecía de Daniel. Cosa que no va a pasar, no va a suceder, porque ya el templo se acabó y Mateo 24 anuncia que no habrá una tribulación más, que ya no va a haber más tribulación. Ya se acabó el templo, Cristo muere una vez, nosotros morimos en Cristo y viene Cristo por su iglesia y punto, se acabó. No sé de qué gran tribulación habla la iglesia hoy en día. No sé, porque ya eso pasó. Ya todo eso pasó para aquella generación. No sé, pero no me voy a meter en estos temas, porque cada vez que me meto en estos temas, vienen 5, 6 o 10 y me brincan encima. No, que eso es así. Pues yo lo respeto. Lo respetamos, pero no voy a meterme muy profundo en esto. Entonces, está lo que llamamos Romanos 15:8, que profetiza las promesas hechas a los padres, que Cristo viene para los judíos, y vino para los judíos. Vino porque Cristo iba a pelear con esas naciones para establecer su reinado, pero no pudo establecer su reinado completo. Entonces aparece también en Romanos, vamos a ir un momentito a Gálatas. Vamos a ir a Gálatas un momentito, Gálatas, perdona que no pueda ser tan extenso en todos los temas porque me toma mucho tiempo. Gálatas 2. En Gálatas capítulo 2, versículo 7 en adelante, aparece Pedro, aparece también los apóstoles, algunos apóstoles judíos como Jacobo, Cefas, Juan, Pedro, que pertenecieron a la primera dispensación, al apostolado de la primera dispensación en el tiempo de Jesús. Y en Gálatas 2, 7 aparece que Pablo se encuentra con los judíos, con Pedro, con Jacobo, con Cefas, que eran considerados columnas en el evangelio de los judíos. Y aparece diciendo que hay dos evangelios. Aquí aparecen dos evangelios. Y dice el versículo 7, antes por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, aquí aparece el evangelio de la incircuncisión como un sinónimo al evangelio de la gracia, como un sinónimo al evangelio de la salvación por fe, sin las obras de la ley de Moisés. No obras de la ley de Moisés, sino fe para salvación en Cristo Jesús. Como también a Pedro el evangelio de la circuncisión. Pues entonces, aquí en Gálatas 2, 7 en adelante, aparece una transición. De que Pedro, el apóstol, y los demás apóstoles judíos que le seguían también, que eran columna también en el evangelio judío, pues decidieron seguir con el evangelio de la circuncisión, que es un sinónimo al evangelio de los judíos.
el evangelio del reino de Dios. Salvación un poco por fe y un poco por las obras de la ley, ¿verdad? Entonces Pablo llevó el mensaje, el evangelio de la incircuncisión, que era el que Dios le reveló para la iglesia de hoy en día. Para la iglesia hoy en día. Aquí se pusieron de acuerdo ambos, de que ambos evangelios iban a ser predicados. Pedro iba a seguir llevando el mensaje a los judíos y Pablo iba a seguir llevando el mensaje de salvación por fe a los gentiles, que somos nosotros, la iglesia hoy en día. Vamos a pasar ahora a lo último, como el evangelio que hoy en día tenemos que predicar, que es el evangelio de la salvación por fe, como un sinónimo de la incircuncisión. Pasen a la otra parte del video para así finalizar el mensaje y también hablar qué evangelio debemos de predicar y cómo lo tenemos que predicar, cómo se manifiesta el verdadero evangelio de la gracia, la justicia de fe para nosotros los gentiles. Pase al otro mensaje y terminamos con eso, ¿ok?